Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Diga conmigo: pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuánto alaban a Dios? La palabra rogar se emplea también a la palabra orar. Viene siendo lo mismo, rogar, orar. Y estamos en una serie, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? La oración es fundamental para la persona cristiana poder tener una vida espiritual. Sin una vida de oración se nos hace casi imposible poder tener una vida espiritual. Ese es literalmente esencial que cada cristiano entienda que todo lo que vaya a hacer o a manifestar en esta tierra, en los asuntos de Dios, necesita primero orar. Sin la oración no se puede manifestar la voluntad de Dios. Y el tema es: sin oración la voluntad de Dios no se cumple. Dile a alguien: sin oración la voluntad de Dios no se va a cumplir. En lo que tiene que ver con la tierra, sin oración la voluntad de Dios no se va a cumplir. Nuestro Dios nos creó y nos formó en Cristo Jesús para hacer a través de nosotros propósitos y para usarnos como instrumentos de bendición. En algunos pasajes bíblicos, la Biblia nos llama armas de guerra y nos dice: martillo soy en la mano del valiente, del Dios Todopoderoso. La Escritura dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena ¿qué? ¿Dónde fue creado usted? No, dígamelo, ¿dónde fue creado? ¿De dónde procede usted? ¿De dónde nace usted? ¿Quién es el que lo crea? Cristo Jesús. Usted no fue creado por papá y mamá. Usted fue creado en Cristo Jesús para luego ser manifestado. Sigo paro. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo: porque somos hechura, hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fue usted creado? ¿Para qué fue usted creado? Usted no fue creado para vivir en la miseria. Usted fue creado para buenas obras. Sigo paro. Ahora, yo quiero que usted ponga atención y capte lo que estoy tratando de decirle. Según Efesios, nos revela que nosotros existíamos antes de la fundación de los tiempos o del mundo. Significa que nosotros no procedemos de la idea de papá y mamá. Nosotros no procedemos de voluntad humana. La Biblia dice que fuimos creados en Él. No, usted no está aquí. Usted no está aquí todavía. Creado en Cristo Jesús. Déjeme explicar lo que estoy tratando de explicar. No fuimos creados por Él, fuimos creados en Él. ¿Usted está aquí o no está aquí? ¿Usted está aquí o no está aquí?
No es lo mismo ser creado por Él que ser creado en Él. Si yo soy creado en Él, entonces llevo ADN de Él, llevo sustancia de Él, procedo de Él. Dilo otra vez, yo procedo de Él. Dilo otra vez, yo procedo de Él. Tú debes de entender que la vida para la cual tú fuiste manifestado no es para tener un estilo de vida por debajo, sino por encima. Dice, fuimos creados en Él. Pero ¿para qué fuimos creados en Él? Para buenas. Tú no estás aquí para vivir con miedo. Tú estás aquí para buenas. Tú no estás aquí para que el diablo juegue contigo. Tú estás aquí para buenas. Tú no estás aquí para que la carne te controle. Tú estás aquí para buenas. Para buenas. Sigo paro. Alábalo. Si tienes que cambiar el micrófono, tú lo cambias, ¿oíste? Aleluya. Para buenas. Mas Satanás te quiere hacer creer que tú viniste para vivir por debajo y no por encima, que tú viniste para ser mediocre y no excelente. La Biblia dice que tú fuiste creado en Él, no para malpasar, no para ser mendigo, sino para buenas. Dios te manifestó para buenas. Alguien grítele a alguien cerca del oído: lo que Dios tiene contigo es bueno. Hay alguien que alaba a Dios. Dile: para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme explicarle esto. Dios me creó después que creó mis obras. Dios me creó en Él para que yo camine en las obras que ya Él creó para mí. Yo no estoy aquí a lo loco. Yo no estoy aquí para improvisar. Yo soy una manifestación de Dios en la tierra, de un siervo de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Antes de Dios crear a Gabriel, Dios creó las misiones de Gabriel. Y Dios dijo: tú vas a parecer a María, tú vas a parecer a Elizabeth, tú vas a parecer a Daniel. Y cuando Él formó las obras, el propósito por el cual Gabriel iba a existir, entonces manifestó a Gabriel. Gabriel no está aquí para andar bebiendo café. Gabriel está aquí para descender de la presencia de Dios y traer mensaje. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya Él creó las obras por donde tú vas a caminar. Sigo paro. Se lo voy a repetir una vez más. Dios creó las obras por donde tú vas a caminar. ¿Dónde consiste tu éxito? Tu éxito no consigue en adquirir un buen empleo. No consiste en ser millonario. Tu éxito no consiste en tener papeles. Tu éxito no consiste en un carro, en una casa. Tu éxito consiste, o tu éxito se manifiesta cuando tú te alineas para las obras que fuiste creado. No, usted no me está entendiendo. El éxito tuyo no está en el zapato ni en el carro. El éxito tuyo es cuando tú te alineas para las obras que fuiste llamado. Cuando usted camina de acuerdo a las obras por lo cual lo hicieron existir. Antes que naciera te formé en el vientre de tu madre y te conocí y te di como profeta a las naciones. Cuando Israel se desvió, ya Dios tenía quien le profetizara. Habrá alguien que pueda alabar a Dios. A Dios no lo sorprende los errores tuyos ni los trabajos del diablo. Dios se adelantó en el tiempo y proveyó para cada momento a un hombre y a una mujer. Tienes que alabar a Dios.
Porque tú tienes que elevar tu mente. Deja de ser un evangélico de tetera y elévate a niveles celestiales. Tú estás aquí para buenas. Siéntate un minuto. Dile a alguien: tú estás aquí para buenas ¿qué? Las cuales Dios preparó. ¿De qué? De antemano, para que anduviese en él. ¿Qué significa de antemano? Que preparó las obras antes que tú te manifestaras. Y tú el éxito tuyo, lo voy a repetir, no consiste en dinero, consiste en alinearte para las obras que fuiste manifestado de Dios al mundo. Por eso hoy yo necesito que abra tu espíritu y que comience a orar en el espíritu y comience a orar en lengua, porque el único que te conoce para cuál te hizo es el Espíritu Santo. Tu espíritu me dio vida. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Por eso el Salmo 139 dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas. Sigo paro. ¿Quién es el hombre para que lo visite? Y el Hijo del Hombre para que piense en él. La traducción dice: ¿quién soy yo para que viva pensando en mí? Dios no puede deshacerse de mí. Estoy en la mente de Dios. Él está pensando en mí todo el tiempo. No porque me necesita, sino porque Él quiso hacerlo así. Alaba lo que vive. Yo no sé si tu marido piensa en ti, pero tu Creador sí piensa en ti. Sigo paro. Dile a alguien: préndete. Dile a alguien: enciéndete. Dile a alguien: enciéndete. Dile: préndete. Así que tú no tienes por qué vivir atribulada, llorándole a las tinieblas. Tú no estás aquí para vivir como la Llorona de México, el espíritu ese. Tú no estás aquí para andar con pañuelos y un lagrimeo y que Dios no me quiere y que el diablo esto. Tú no estás aquí que yo no soy nadie, yo no hablo inglés, yo no soy nadie. No, aunque no hable el idioma de hombres, tú estás aquí para buenas obras. Tú estás aquí para buenas. Alaba lo que vive. Tú no estás aquí para predicar mensaje de maldición. Tú estás aquí para buenas obras. Siéntate un minuto. ¿Por qué tienes que orar? Ya lo he predicado el tema, pero este otro tema de la serie. ¿Por qué tienes que orar? Exactamente para alinear tu mente, tus oídos, tus ojos, tus palabras, tu vida a las buenas obras que de antemano prepararon para que tú camines en ella. Si tú no logras identificar las obras por las cuales estás aquí, vivirás frustrada y frustrado, queriendo crecer en área que Dios no te llamó a crecer. Por eso hoy en día tenemos gente en ministerio equivocado. Porque no se trata de hacer, se trata de ser primero. Dios quiere que seas primero para luego hacer. Mas cuando oras, tus ojos espirituales van a comenzar a alinearse a las obras para lo cual fuiste creado. Tú estás aquí para buenas obras que de antemano el Padre preparó para ti. Y por eso en esta noche el espíritu de oración se va a empoderar de usted para que usted discierna para la obra que fue creado. Sigo paro. Ay, santo, se me fue el tiempo y no he comenzado. Dile a alguien: para buenas obras. Trata de ponerte en tu mente que tú estás aquí para hacer cosas buenas. El hecho de que fracasaste hace 3 años, eso no significa que tú viniste para fracasar. Tú viniste, dice la Biblia, para obras buenas. Y la palabra fracaso no tiene nada que ver con cosas buenas. Alaba lo que vive.
Así que sácate tus malas experiencias, porque el Señor te trajo para despertarte de que estás aquí para buenas obras. Alaba lo que vive. Ahora escucha bien. ¿Cómo podemos nosotros alinearnos para identificar, reconocer la obra para la cual fuimos creados? La oración nos crea la atmósfera y el ambiente y nos sensibiliza el espíritu, y mucho mejor cuando sabemos esperar, cuando aquietamos la mente y los sentidos naturales. Entonces comenzamos a percibir el mundo espiritual que no se ve en el mundo físico. Y allí comenzamos a acceder a informaciones que solo por medio del Espíritu Santo nos pueden ser ministradas. Porque nadie conoce lo profundo de Dios si no es el Espíritu de Dios. Y Él nos la revela por medio del Espíritu Santo. ¿Sigo o paro? Por eso hablé el tema: sin la oración, las obras o la voluntad de Dios no serán cumplidas. A su nombre. A su nombre. Por ejemplo, el profeta Elías, el gran hombre de Dios. Elías era un gran ungido. Sin embargo, tuvo que orar para que lo que Dios le había dicho se pudiera manifestar. Lo voy a repetir. Elías tuvo que orar para que la voluntad de Dios revelada a él fuera manifestada. No está entendiendo. Lo voy a decir una vez. Él tuvo que pagar el precio de la oración para que lo que Dios le dijo que quería hacer se pudiera. Sigo, paro. Voy a entrar muy profundo. Si te ahoga allí, te entierro. La Biblia dice, oiga esto: y pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la tierra. Quien le da la idea a Elías de orar para traer lluvia es Dios. Dios le dice: mi siervo, ve y preséntate acá, porque yo haré llover sobre la tierra. ¿Quién fue que dijo que iba a traer lluvia? Jehová. En el capítulo 18, verso 41 dice: entonces Elías, obedeciendo a Dios, dijo acá: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se escucha. ¿Dónde Elías escuchó la lluvia? La escuchó de la voz de Dios. Hay muchas cosas que tú estás escuchando de la voz de Dios, pero no la estás viendo físicamente. Elías ya escuchaba que la voz de Dios hablaba de lluvia, una gran lluvia que se escucha. Subió a comer acá y a beber, y Elías subió al monte Carmelo a postrarse. ¿Para qué? En tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube y ve que puedes ver hacia el mar. Y él subió y no vio nada. Y por 7 veces Elías dijo: vuelve y sube, hasta que digo: yo veo una pequeña nube de la mano, del tamaño de la mano de un hombre. La pregunta es: Dios le dijo: yo haré llover sobre la tierra. Sin embargo, Elías, para que se cumpliese lo que Dios le reveló, tuvo que orar alrededor de 7 veces. ¿Por qué tienes que orar, Elías, por algo que Dios que no quiere hacer? Porque aunque ustedes no lo crean, a Dios le dio el placer o la gana de solo responder a tu oración. La oración es tan poderosa que Cristo dejó de hacer milagros para irse a orar. La oración trasciende el tiempo a la eternidad. Dios es quien lo motiva y le dice: vete, porque yo haré llover sobre la tierra. Pero Elías entiende que hay cosas que la voluntad de Dios no se puede manifestársele si él no ora para que se manifieste.
¿Qué te quiere decir el Señor? Puede ser que tú estés atestado de promesas, pero que nunca la has visto cumplir. Y posiblemente la respuesta de Dios es que tú no has pagado el precio de oración para que yo materialice lo que te dije que quiero manifestarte. La iglesia tenemos que volver a orar fundidamente, fundirlo en la oración. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Aquí hay 3 puntos. Rápido. Dios le había dicho a Elías que él haría llover sobre la tierra. Segundo, Elías tuvo que orar para que lo que Dios le dijo se cumpliera. ¿Qué hubiera pasado si Elías no ora lo que Dios dijo? Simplemente no hubiera llovido y la voluntad de Dios no se hubiera hecho. Porque Dios solo responde ¿a qué? A la oración. Y Santiago dice que Elías tuvo que orar fervientemente. Y la palabra ferviente es fundir un hierro con otro. La palabra de Dios dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Oró fervientemente para que lloviera y llovió. Esa es una clave tan poderosa que si logramos capturarla, viviremos en manifestaciones constantes. Sigo paro. Sigo paro. Recuerden que Daniel había leído la profecía de Jeremías y se dio cuenta que el tiempo se había pasado. Y el tiempo de manifestarse lo profético que profetizó Jeremías vino a comenzar a tener manifestación cuando Daniel comenzó a orar. Mientras nadie se interesó en orar para que se manifestara la profecía se mantuvo suspendida. Sigo paro. Yo ruego que tu espíritu se abra a lo que está recibiendo. Yo ruego que en tu entendimiento pueda entender, porque si no lo entiende es porque Dios no te llamó a esta dimensión. Sigo paro. La oración es tan poderosa que, si no me equivoco, Apocalipsis 8 dice que debajo del trono lo que hay es oración de los santos. Oye, debajo del trono lo que hay es gente orando para que Dios haga justicia. A la derecha de Dios está el Hijo intercediendo por nosotros y el Espíritu que intercede con gemidos indecibles. Hay alguien que pueda adorar a Dios en este día. Sigo paro. Sujeto a pasiones como la tuya y como la mía. ¿Por qué tengo que orar para que lo que Dios me diga se manifieste? Porque así lo estableció Él. Hoy en día la gente ha caído en el letargo espiritual, sentándose a esperar la soberanía de Dios que se manifiesta en su vida. Y hay cosas que solo se van a manifestar no por medio de la soberanía, sino por medio de un pueblo que ore. Cuando Israel estaba en Egipto siendo esclavo, dice que cuando lo oprimieron clamaron, y cuando lo clamaron Dios hizo nacer a Moisés. Hay cosas que solo lo va a parir la oración. Todo el que fue llamado ungido fue en un ambiente de oración y de ayuno. Alguien diga aleluya. La oración. Entonces quiero que dejen ese punto en su corazón. Ve y dile acá que yo haré llover. Elías va y le dice acá: Dios dice que va a hacer llover. Y acá dice amén y se va. Pero Elías entonces sabe que para que se manifieste lo que escuchó, tiene que orar. Dios me dijo hace unos días atrás, no voy a dar detalles, voy a hablar en parábola. Me dijo: este manto te cayó encima. Yo sé que fui enviado por Dios. Y me dijo: súbete en esta piedra aquí, solo escúchame. Y me dio instrucción específica.
Y luego yo le dije, Señor, han pasado una semana y no he visto nada diferente. Y me dijo, bueno, si el tanque está vacío, el carro no puede funcionar. Me dijo, llénate de lo que yo dije y comienza a pagar el precio. Alaba lo que vive. Y comencé a probar lo que Dios dijo en Panamá, y el poder de Dios se hizo presente. Hay muchas manifestaciones y promesas que no se te han manifestado porque tú no has pagado el precio fiel en la oración por ello. Jesús oró por Pedro. Jesús creía más en la oración que todo el mundo. ¿Por qué tiene que orar Jesús por Pedro? Lo que leímos al principio. Mira lo que dice la Escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero ya yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Jesús en este verso nos muestra la importancia de la oración. Y aquí vemos 3 puntos rapiditos. Sigo paro. Primero, la oración hace que tu fe se mantenga. Porque Él le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falle. Alábalo. Antes que el diablo te zarandee, yo voy a poner una petición por ti. La oración hace que tu fe no falle y se mantenga. Sin oración, Cristo muestra que sin oración nuestra fe va a fallar. El medio que usa Jesucristo para restaurar la vida de Pedro y la fe es la oración. Él dice: vas a fallarme, te van a zarandear, me vas a negar, vas a maldecir que me conoce, vas a caer de mi gracia, pero ya yo me adelanté y oré. Y como el Padre no responde a pecado sino a oración, cuando lo necesite, la restauración será manifestada y mi petición será respondida. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces eso me dice que yo puedo orar por ti aún por adelantado. Alaba lo que vive. Y decirle: Padre, yo te ruego que cuando Él caiga, tú te acuerdes de tu misericordia. Tú no has caído cuando hay reservada una misericordia para cuando caiga. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Jesucristo dijo: ya lloré por tu restauración antes que tú me niegues. Jesucristo se le adelantó al diablo. Cuando el diablo vino a zarandear a Pedro, ya Pedro tenía una oración encima de su cabeza. Alguien alábalo porque Él vive. Sigo paro. Dirá alguien: sin oración nuestra fe falla. ¿Usted está entendiendo? Antes que Pedro cayera, ya había una petición de restaurarlo. Dios siempre se adelanta. Al diablo Dios siempre se adelanta. Cuando Él viene a meterte el pie, ya Él tiene uno para pararte. Alaba lo que vive. Sigo paro. La oración trasciende el tiempo. Jesús oró hoy para que la fe de Pedro se mantenga viva mañana. He orado para que tu fe. La oración no está sujeta a espacio ni a tiempo. Jesús oró para que la fe de Pedro mañana se mantuviera viva antes de que el diablo lo tentara. La oración no solo mantiene tu fe encendida. Si eres predicador, predica en las calles. La oración hace que predique con denuedo. El apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo. ¿Cómo me gustaría tener la unción de Pablo? Que se explote Eutico, yo lo abrazo y resucite. Cuando Eutico cayó, se cree que se rompió los sesos, que le salió parte del cerebro porque fue de un piso grandísimo y cayó de cabeza. Se cree que se explotó la cabeza. Como un joven en la escuela
que ayer, no sé cuándo fueron al entierro, estaba encima de una camioneta y el primo de él estaba jugando, y cuando aceleró, dobló y él cayó de espalda y se descoyuntó y se mató. De una camioneta, de una picó, ahí mismo, imagínese un tico de una altura. Seguro se cree que se reventó la cabeza. Y se dice que cuando Pablo lo abrazó, se le recogieron los sesos otra vez y se le metieron. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ser un Pablo? Alaba lo que vive. Que cuando yo cante la cárcel tiemble. Alaba lo que vive. Que cuando yo vea un paralítico le diga, levántate y se levante. Alaba lo que vive. ¿Cómo me gustaría ser como Pablo? Que yo pueda ir al tercer cielo y ver cosas que no se me permita hablar. ¿Cómo me gustaría ser un Pablo, amigo del Espíritu Santo? Escribir 14 libros y andar en diferentes misterios. Pablo me dice a mí cuál es el estilo de vida que él vivía para tener la vida que él tenía. Él dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Alguien tiene que alabar a Dios. Pablo no predica lo que él mismo no vive. Pablo predica lo que él ya vivió. Él era un hombre que oraba en todo tiempo. Y ahí en Efesios 10, él dice, versos 6, 18, él dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay gente que no cree en el ministerio de intercesión. Pablo dice que oren por los santos. Alaba lo que vive. Hay predicadores que dicen, yo no creo en el ministerio de intercesión. Jesucristo no tenía quien intercediera por él. Sin embargo, pidió ayuda en Getsemaní. No habéis podido orar conmigo ni una hora. Necesitaba que oraran por él. Sigo paro. Pero dice Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo mandaba pedir oración y decían, oren por mí, para cuando yo predique fluya la palabra, para que cuando yo predique se me dé revelación, para que cuando yo predique sin temor y sin miedo. Alaba lo que vive. Los mensajes de poder salen de la vida de oración. ¿Sigo o paro? Dile a alguien, la oración trae la palabra de Dios a tu espíritu. Cuando yo me pongo a buscar un mensaje sin orar, no predico el mensaje, predico el mío. Muchas veces en la inmadurez del inicio uno quiere buscar el mensaje que funcionó allí para impresionar aquí. Pero yo he descubierto que eso no funciona, que yo debo de primero esperar el mensaje que se revele para luego poderlo predicar. Porque a través de todos estos años me he dado cuenta que lo único que funciona es lo que Dios dice. Alaba lo que vive. La palabra que tú buscas para predicar es de Dios, no es del diablo. El detalle es que hay ciertas necesidades que esa palabra que tú quieres hablar es para otra gente, no para los que están o los que te van a escuchar. Sigo paro. Entonces, ¿cómo recibo yo un mensaje? Yo no lo busco, yo lo espero. Yo lo espero a que Él llegue. Yo oro y en el ambiente de la oración comienza a revelárseme un verso. Y en ese verso se hace casi un libro. Y cuando termino de orar tengo el mensaje. Alaba lo que vive. Así que yo voy inmediatamente, yo recibí. Yo voy al iPad o escribo y comienza el Espíritu a darme sabiduría y a buscar este verso y a recordarme esta historia. Yo estoy simplemente añadiendo ingrediente a la palabra revelada. Sigo paro. Si quiere predicar bueno, vive una vida de oración y espera que se te revele el mensaje de Dios. Dile a alguien, la oración te ayuda a predicar el mensaje correcto. La oración trae
el poder de la palabra a tu espíritu. Ahora, recuerden que el tema es que la voluntad de Dios no se podrá manifestar si no hay alguien que ore. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y no ha podido hacer porque no hay alguien que se lo pida. Recuerden que Él buscó a alguien que hiciera vallado entre el cielo y la tierra. Él estaba listo para hacer un juicio, pero anhelaba que alguien le dijera no. ¿Qué Dios tan tremendo? Y como no encontró a nadie que orara y rogara, Él tuvo que derramar el juicio. A Dios le ha placido hacernos colaborador con Él. Si nosotros somos inútiles, ¿qué hacemos en esta tierra? Dios no diseñó los ángeles para predicar el evangelio. Esa no fue la obra para la que ellos fueron creados. Esa obra es para ti y es para mí. Cada promesa de Dios en tu vida tendrás que pagar el precio de la oración para poderla ver manifestada. Oiga esto, los discípulos oran para que lo que Jesús le dijo se manifestara. Jesús le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. Hechos 1:8 le dijo, recibirán poder. En otro pasaje le dijo, quédense en Jerusalén hasta que la promesa de mi Padre venga. Así que ellos se encerraron en el aposento alto a esperar la promesa. Pero ¿qué hicieron mientras esperaban? Oraron. Ellos oraron para que lo que Jesús le prometió se le revelara y se le manifestara. Sigo paro. Dios te da una palabra profética y te revela lo que Él quiere hacer. Ahora tú tienes que comenzar a orar para que lo que Dios te dijo se manifieste. Si te sientas y no haces nada, acuerdo a lo que recibiste, no se te va a manifestar. Sigo paro. Ellos oraron para que lo que Jesús le dijo llegara y se le manifestara. Y todo esto perseveraban unánime en oración y en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús que lo rechazaron estaban en el aposento alto rogando por el Espíritu Santo. Pongan oído por el amor de Dios. Estamos hablando que la voluntad de Dios no se manifiesta si la oración no la jala. ¿Entendió? No puede haber manifestación de lo que Dios dijo que va a manifestar si la oración no lo trae. Lo voy a decir con mucha calma porque quiero que lo puedan entender. Sigo paro. Aleluya. La manifestación de Dios tiene dos principios o dos claves para poder manifestarse. Los milagros, las señales, los prodigios, el poder, tienen dos principios que si falta uno no hay manifestación. Tienen que estar los dos en combinación para que lo que Dios quiere se manifieste. ¿Cuántos quieren saber cuáles son? Sigo paro. Primero, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Todo el que ora, Dios le anticipa lo que va a hacer para que ore y se cumpla. Lloré en una ocasión, Dios me dijo, voy a hacer milagro en las muelas. Por eso es que en el monte Dios me dijo, no haga milagro cuando te lo pida la gente, ni para demostrárselo a la gente. A milagro cuando yo te lo revelo. Y Dios me dijo, esa noche voy a plastificar muelas. Voy a calzar muelas, dicen los centroamericanos. Yo fui y lo anuncié. Pero Dios me dijo, ora. Yo oré en público, pero no se cumplió. Y dije, ¿y qué pasó aquí?
Y luego Dios me acortó y volví mi rostro en el público a Dios y oré. Y cuando oré se manifestó. La manifestación del poder de Dios tiene dos principios que yo puedo ver en esta noche. Uno es que tiene primero que ser mostrado, revelado, en sueño, en visiones, en inspiración, en palabra profética o en discernimiento del Espíritu. Dios no manifiesta lo que Él no ha revelado. Y segundo principio, tiene que ser orado, ayunado, pagar el precio para que pueda ser manifestado. El poder de Dios se manifiesta bajo estos dos principios. Primero es revelado y luego al que se lo revelan paga el precio para que se manifieste. Sigo, paro. Por eso Moisés llega con tanto poder a Egipto, porque se le reveló el poder y se le dijo que iba a hacer señales. Y Moisés camina a Egipto no en su fuerza, sino en la revelación recibida en el monte donde la salsa al día. Sigo, paro. Si es revelado y no se paga el precio para esa manifestación, no será manifestado. Lo voy a decir otra vez. Hay dos principios. Primero, tiene que ser revelado. El Espíritu todo lo revela. Segundo, estoy como sospechando que estoy hablando un misterio para el futuro aquí. Estoy sospechando que no le estoy hablando a todo el mundo, ¿no? Porque lo que yo estoy revelando es el secreto de todos los predicadores que usted conoce y de todos los profetas. De todos. Dios reveló algo y ellos oran sobre lo revelado. Y entonces lo revelado se manifiesta. ¿Sigo o paro? Dale un aplauso a Dios que tiene poder. Si es revelado, oiga bien, y no se paga el precio para esa manifestación, no será manifestado. Por eso hay gente que dice, pero Dios me dijo que iba a hacer esto y yo no lo vi. Porque Él te lo reveló, pero no pagaste el precio para que se manifestara. ¿Sigo o paro? Den un aplauso a Dios. Si es revelado y no paga el precio para que se manifieste, no se va a manifestar. Pero si paga el precio sin haber sido revelado, la voluntad de Dios tampoco se va a manifestar. No entendieron. Lo voy a decir suave. Si es revelado, yo te voy a usar en este tono. Ve donde esta mujer que yo voy a echar fuera el demonio. Ya tiene la revelación de lo que va a pasar. Ahora tiene que pagar el precio para que lo revelado se manifieste. Y esa es la oración. Si tú vas con lo revelado sin pagar el precio de la oración, el demonio se va a burlar de ti. Pero si pagas el precio porque te dio pena el endemoniado, sin haber sido dirigida a echarlo fuera, también se va a burlar de ti. Porque el poder manifestado de Dios es una combinación de lo que Dios dijo y lo que yo pago el precio en el Espíritu. No sé si está usted aquí. Lo voy a decir otra vez. Si pagas el precio, esto me lo impactó el Señor. Si paga el precio sin haber tenido la revelación de la voluntad de Dios, no será manifestado aunque haya pagado el precio. Eso significa que puedo pasar la noche entera pidiéndole a Dios que haga algo que no está en su voluntad. Así que mi noche entera se me van a hinchar las rodillas, pero Dios no me va a hacer caso. Porque como no procede de Él el deseo, Él no tiene obligación de cumplir otro. ¿Está usted aquí hoy?
Lo dejo aquí o le doy unos 5 minutos más. Dios no está aquí para complacer mi deseo, sino para cumplir su propósito. Es por eso que hay miles de cristianos que pagan el precio, pero no ven manifestación. Y viven frustrados. Lloré 8 horas como Él dijo, para que Dios me usara como Él dijo. Pero a mí Dios me reveló lo que iba a hacer. A ti no te ha dicho nada todavía. Entonces queremos usar la oración y el ayuno para torcerle el brazo a Dios y manipularlo a nuestro antojo. La oración y el ayuno es necesario, pero solo funciona cuando está alineada a la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, Dios no, alábalo. Siéntate un minutito. ¿Cuántas veces David oró para que Dios le diera victoria? ¿Y qué hizo Dios? Le dio victoria, porque Dios le revelaba la victoria. Pero cuando le nació el muchacho de pecado, ayunó 7 días. David nunca había hecho 7 días para ganar una batalla. El único precio que pagaba David era quedarse quieto y tratar de oír a Dios. Y cuando oía a Dios, entonces marchaba en lo que Dios decía. Pero ese día ayunó 7 días en silicio, diciéndole a Dios: salva al muchacho. Y Dios, ¿qué dijo? Antes que él ayunara: morirá. ¿Qué dijo David? Yo quiero que viva. Dios dijo: morirá. David pasó 7 días de hambre, porque Dios ni siquiera le puso atención. Porque en la voluntad de Dios era mejor que el niño se muriera a que el niño viviera. Porque si el niño vivía, iba a ser una afrenta para David. Pero si se moría, Dios lo salvó al niño, se lo llevó, y ahí quedó el pecado y todo se borró. Alaba lo que vive. Dios dijo: en ese no te voy a dar reino, te voy a dar herencia en Salomón. Y cómo quisiera extenderme más, porque hay miles de cristianos y pastores perturbados, porque como David le están pidiendo a Dios que le dé vida a lo que Dios dijo que tiene que morir. Alaba lo que vive. La oración no funciona si no está alineada con la voluntad del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Sigo paro. Uno tiene que aprender a morir a los deseos propios, a los anhelos propios, para que se manifieste lo de Dios. ¿Cuántas veces en mi anhelo digo: quiero ver más milagros? Y Dios me dice: hoy solamente predique. Pero Señor, mira a los enfermos. Predique. Yo predico, pero si me pongo ahora por los enfermos, salgo yo enfermo. Debemos de entender eso. No le estoy hablando a nuevos creyentes de tetera que solo están esperando que le echen aceite para sentirse bien. Salga de esa niñada ya. Usted tiene que crecer, porque Dios lo quiere utilizar. A Dios no lo mueve la compasión. Porque ve a David tirado en el suelo llorando por su hijo. Sánalo, sánalo. 7 días hablándole a Dios. Y Dios, porque Dios pone su voluntad por encima de su propio deseo. Los propósitos de Dios son más grandes que nosotros. 7 días pasando hambre, mi hermano. Yo había sido, y yo lloro. Es más, yo lloré leyendo en la Biblia y no estaba ahí. Yo tal vez le he dicho: sí, hombre, vamos a salvártelo, y después lo mandamos para China, que se quiere por allá. Pero Dios dijo el profeta: morirá. David intentó manipular la voluntad de Dios con ayuno. Y Dios le dijo: yo no necesito tu ayuno para ser Dios. El que necesita el ayuno eres tú, para que me discierna. El ayuno no fortalece a Dios, es a ti. La oración no hace crecer a Dios, es a ti. Por eso es que el diezmo y la ofrenda no ponen a Dios más rico, es a ti. Alaba lo que vive.
Sigo paro. Sigo paro. Hay miles de cristianos que me ven hoy a través de las redes que deben de estar diciendo, ay, que oran y ayunan con el anhelo de manifestar lo que no se le ha revelado, o mejor dicho, no se le ha autorizado. Y por eso se desaniman y no quieren orar más, porque dicen, yo oré y Dios no me oyó. Dios te oyó. El detalle es que lo que tú le has pedido a Dios, Él no está de acuerdo. No ore y ayune para que Dios haga lo que tú quieres. Ora y ayuna para que Él te revele lo que quiere hacer. Y cuando ores y ayune y Él te revela lo que quiere hacer, ve con confianza, porque cuando hables lo que Dios dijo que va a hacer, va a suceder. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Otros, mira los dos grupos, miles oran y ayunan para manifestar lo que no se le ha revelado. Y otros miles y miles tienen la revelación de la voluntad de Dios, pero no oran para que se manifieste. Tenemos dos grupos: los que oran para que se manifieste lo que Dios no le ha revelado, y los que no oran para que se manifieste lo que Dios le reveló. Más claro de ahí no canta un gallo mexicano, hondureño, guatemalteco, costarricense, panameño, colombiano, dominicano y venezolano. Alábalo, y argentino y Chile y el mundo entero. Sigo paro. Todos nosotros estamos diseñados por Cristo para percibir, para mirar la voluntad de Dios. Hay dos tipos de profetas. Hay profetas que profetizan por palabra de sabiduría. Son los que profetizan por palabra de sabiduría, que perciben y disciernen por el Espíritu el mensaje. Y están los que son videntes. Hay profetas que no son videntes, pero todos los videntes son profetas. El vidente es el que es sostenido por lo que le revelan, y él espera que se le muestre para entonces moverse. Yo soy un vidente por el Espíritu de Dios. Yo no lo sabía, lo supe hace 3 días, que estudiando dije, pero yo soy así. Los videntes como Jacob, la visión es la que te sostiene, pero la visión no puede venir a ti si no hay una atmósfera de oración. ¿Entienden cómo la oración funciona con revelación y deja de funcionar si no hay revelación? ¿Y entienden cómo lo revelado funciona con oración y no funciona si no hay oración? 21 años siendo engañado por Labán. No salió huyendo porque lo sostuvo la visión. Abraham era profeta, era vidente. Jacob era vidente. Lo que sostuvo a Jacob por 20 y pico de años mirando a Labán engañarlo era la visión que había tenido con el ángel en Betel, y la que el ángel se le reveló en la tierra de Labán. ¿Sigo o paro? Eliseo era un vidente. ¿Por qué yo digo que de cuando Dios quiere me muestra? Yo soy un vidente del Espíritu Santo. Una vez estaba yo orando en una ciudad y yo vi, cuando fui a un lugar y vi un paralítico a la izquierda y vi el altar, vi la ropa del paralítico, la silla, el t-shirt de colores, la raya que tenía el t-shirt, le vi todo y lo vi paralizado, y volví en sí a mi espíritu, a mi cuerpo. Ve, yo vi como vidente y vi cómo se levantaba. Cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que hice fue esto. Ahí está. Cuando el ambiente esté pesado, lo voy a romper con ese milagro. Estaba seguro porque ya yo lo había visto. ¿Ve?
Yo no tengo que preguntarle a Dios si lo quiere hacer, ya Él me dijo que lo quiere hacer. Pero yo pasé la tarde entera orando para que haga lo que me dijo que va a hacer. Porque Satanás se va a aprovechar. Y cuando tú cuentas lo que Dios dijo que va a hacer, Satanás va a traer espíritu de desánimo, de desaliento, y te vas a dormir más de la cuenta. Tú tienes insomnio y esa noche se te quita, para que no ore. Así que esa noche ocurrió exactamente lo que yo había visto. El paralítico se levantó y ocurrió. Recuerdo que iba viajando hacia Boston, un vuelo directo de Kansas. Y yo iba muy tranquilo porque las visiones no se provocan, se reciben. Se esperan. Si te pones a inventarla, vas a fallar. ¿Cómo te das cuenta cuando tienes una visión? Te va a dar cuenta. Cuando vuelve en sí, te va a dar cuenta que no es normal, que no la calculaste, que no la pensaste, que no la maquinaste, que solo vino. Y mientras yo iba en ese avión tranquilo allí, soñado, me dormí. Literalmente, donde estaban los pilotos desapareció delante de mí. Y yo vi que estaba en la iglesia donde iba a predicar. Y vi a mi izquierda una mujer. Le vi lo delgada que era, le vi el cabello, le vi todo. Y la mujer corrió delante de mí, se arrodilló y me dijo: por favor, ora y quítame este cáncer. Tengo un cáncer, me estoy muriendo, nadie lo sabe. Y volví en sí y dije: ¿dónde yo estaba? Vidente, el que ve. Llegué a la iglesia y lo primero que hice fue esto. Mira allá. Le digo: usted tiene un cáncer. Todo el mundo sorprendido. ¡Wow! No hay ningún wow. Yo lo vi.